Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy vamos a hablar de todas las lecturas que hice durante el mes de agosto. En total leí 6 novelas y estoy bastante contenta porque todas ellas me gustaron bastante. Y hubo algunas que destacaron por encima de las demás. El primer libro que me leí fue Reinos de Cristal, para terminar por fin la saga de fantasía de Maravilla de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, una saga con la que llevaba abierta bastante tiempo y que me había propuesto este año cerrarla de una vez por todas. De este libro no os puedo contar demasiado porque, aunque sí que tiene una trama independiente igual que el resto de novelas anteriores, esta trama reúne el resto de tramas o subtramas que habíamos estado viendo en los libros anteriores, porque aquí tenemos como personajes a todos aquellos que habían sido protagonistas en los otros libros de Maravilla, aunque sí que es verdad que la trama principal se centra en Lynn y Armael, que son los protagonistas del primer libro, Sueños de Piedra, ya que todo el conflicto que se desarrolla en este libro tiene que ver directamente con ellos. Como digo, no os puedo contar demasiado de este libro porque cualquier cosa que diga puede ser spoiler de los libros anteriores, pero sí que os puedo decir que me ha gustado mucho, me parece un final perfecto para esta saga, me parece un final perfecto para todos los personajes y sus correspondientes subtramas. Incluso me ha hecho llorar y emocionarme en muchas escenas porque las autoras han decidido destrozarnos a los lectores el corazón con las decisiones que han tomado en este libro. Lo único que no me ha gustado es que se me ha hecho bastante pesado y que creo que es un libro al que le sobran páginas. Entiendo que al ser el último libro de toda la saga, las autoras hayan querido traer a la palestra a todos sus personajes, a todos sus protagonistas y darles a cada uno de ellos una subtrama que esté directamente relacionada con la trama principal, que es este conflicto que se abre con Lynn y Armael, pero eso ha hecho que haya sido un libro excesivamente largo en mi opinión y que haya subtramas que no hayan sido tan interesantes y a las que yo personalmente le habría recortado capítulos o escenas. Cada capítulo está narrado desde el punto de vista de un personaje, pero no todas las subtramas son igual de interesantes y muchas de ellas a mí se me hicieron un poco aburridas, se me hicieron un poco repetitivas porque era continuar con lo que pasaba en el libro respectivo de ese personaje sin aportar nada demasiado nuevo. También a veces me daba la sensación de que había excesivo dramatismo porque las autoras como que querían terminar con este libro por todo lo alto y querían ponernos a los lectores la piel de gallina, y sí que lo han conseguido, pero para mí ha sido demasiado excesivo en algunos puntos, por lo que el mayor punto negativo que yo le pondría a este libro es que bajo mi punto de vista le sobran páginas, que ciertas subtramas podrían haberse reducido muchísimo y que, tal y como me ha pasado en libros de las mismas autoras y específicamente en otros libros de Maravilla, siento que son demasiado repetitivas y que le dan demasiadas vueltas a lo mismo. Otro libro que me leí en agosto de una saga que llevaba mucho tiempo diciendo que la tenía que empezar y por fin me animé fue Lady Midnight de Cassandra Clare, la primera parte de la trilogía Renacimiento inserta dentro de este universo de cazadores de sombras. Aquí los protagonistas son Emma Carstairs y Julian Blackthorne, dos personajes a los que ya conocimos en el sexto libro de la saga principal. En ese libro apenas eran niños y aquí los tenemos ya como adolescentes. Emma perdió a sus padres durante la Guerra Oscura, que fue una guerra que ocurrió entre los cazadores de sombras, de la cual se nos habla en el sexto libro de la saga principal, y la clave cerró el asesinato de sus padres como un asesinato por parte de Sebastian, que fue el que propulsó esta guerra. Sin embargo, Emma nunca se lo creyó porque cree que la forma en la que murieron sus padres no tiene nada que ver con el modo de ejecutar de Sebastian. Este libro comienza cuando Emma descubre que se están produciendo una serie de asesinatos en el mundo de las sombras que tiene que ver con los subterráneos. En uno de esos crímenes, en la piel del cadáver aparece grabada una letra extraña que Emma reconoce de inmediato como la grafía que estaba en el cuerpo de sus padres, por lo que sospecha que estos nuevos crímenes están relacionados con el asesinato de sus padres. Sin embargo, no puede investigarlos porque uno de los nuevos asesinados es un hada. A raíz de lo que pasó en la Guerra Oscura, donde las hadas se pusieron de parte de Sebastian y por lo tanto en contra de los cazadores de sombras, la clave estableció un pacto por el que los cazadores de sombras tienen completamente prohibido ayudar a las hadas o involucrarse en cualquier misión que esté relacionada con las hadas o con la corte Silly. Sin embargo, inesperadamente conseguirá la ayuda de sus compañeros del instituto, especialmente de Julian Suparabatai, porque aparecerá por el instituto la Cacería Salvaje. La Cacería Salvaje es un grupo de hadas que son cazadores, como su propio nombre indica, y que hace años secuestraron a Mark.
que es el hermano mayor de Julian, porque su sangre de cazador de sombras está mezclada con la sangre hada. Y le dice a sus miembros que les devolverán a Mark a cambio de que ellos investiguen estos asesinatos extraños que están ocurriendo en el mundo de las sombras. Volver al mundo de cazadores de sombras para mí siempre es un acierto porque es una saga que me gusta muchísimo. Es verdad que yo estaba reticente porque tenía la sensación de que Cassandra Clare estaba alargando el chicle innecesariamente, que el mundo de cazadores de sombras realmente no da para tanto, pero aún así me ha puesto un puntito en la boca porque he disfrutado muchísimo de Lady Midnight. Me encanta cómo escribe Cassandra, me encanta sus tramas, me encanta que tengamos una mezcla entre urban fantasy y thriller, misterio, porque al fin y al cabo estamos investigando unos asesinatos que supuestamente están relacionados con unos crímenes que ocurrieron hace años, pero cuya conexión de momento no sabemos. Además, no entendemos por qué ha pasado tanto tiempo desde el primer asesinato hasta este, y tenemos una historia muy trepidante en la que se mezclan aquellas cosas propias de los cazadores de sombras con esta especie de investigación policial, detectivesca, en la que se ven envueltos Emma y su parabatai Julian. Por supuesto, también tenemos tensiones románticas y amorosas, como viene siendo costumbre en los libros de Cassandra Clare. Y aunque he disfrutado mucho del libro, hay dos cosas que no me han terminado de cuadrar. La primera es Emma como protagonista. Yo no sé qué me pasa con Cassandra Clare, pero a mí sus protagonistas mujeres no suelen gustarme y me suelen gustar mucho más sus personajes femeninos secundarios. Emma me recuerda mucho a Clary y para mí eso ya es mal porque sabéis que no soporto a Clary, que es la protagonista de la saga principal, aunque me he reconciliado con Emma, pero me he reconciliado con Emma porque al final le permiten investigar este asesinato. Emma es un personaje que cuando se le mete una cosa entre ceja y ceja tiene que hacerlo sí o sí y le da igual las consecuencias, le da igual a cuánta gente pueda herir en el proceso. Es muy impulsiva, es muy egoísta en muchos aspectos, no le importa ir en contra de las normas, cosa con la que yo estoy de acuerdo, pero en este caso ir en contra de las normas le puede repercutir no solamente negativamente a ella, sino a su parabatai Julian, que por cierto está en una situación bastante vulnerable y complicada porque tiene que cuidar de sus 4 hermanos pequeños y es el único que puede hacerlo, ya que sus 2 hermanos mayores no están presentes. Mark, por lo que he dicho, porque le secuestraron las hadas, y su otra hermana Helen, porque también tiene sangre de hada y por lo tanto la clave le castigó, y además sus padres están muertos, con lo cual es el único que puede cuidar de sus hermanos, por lo que tiene que ir con pies de plomo en todo lo que hace o dice para que la clave no le separe de sus hermanos. Entonces las decisiones que toma Emma pueden afectarle a él, pueden afectarle también a sus hermanos y a ese equilibrio tan frágil que tiene en su familia, y a Emma parece que le importa un carajo. Digo que me reconcilié con ella porque al final sí que le permiten investigar ese asesinato, por lo que deja de ser tan insoportable al respecto porque al final consigue lo que quiere, pero aún así sigue siendo muy impulsiva porque toma decisiones estúpidas, no piensa más de 2 segundos las cosas y hace lo mismo que hacía Clary en su momento, que es como no quiero preocupar a la gente que me importa, voy a lanzarme a esa aventura increíblemente peligrosa y mortal yo sola, y por supuesto no va a salir bien, me voy a poner en peligro y finalmente voy a tener que llamar igualmente a Julian para que venga a rescatarme estando completamente malherida. Así que al final su propósito de voy a hacerlo sola para no preocupar a nadie se termina convirtiendo en acabo medio muerta y tienen que venir a rescatarme, entonces no entiendo muy bien su lógica. Y aunque no llega a ser tan insoportable como Clary, porque al final consigue lo que estaba buscando, sigue siendo igualmente insoportable porque, como digo, no piensa más de 2 segundos seguidos lo que está haciendo ni cómo puede repercutir eso a la gente que supuestamente le importa. Otra cosa que no me gustó es que, como he comentado, Julian tiene 4 hermanos, pero estos 4 hermanos pasan prácticamente desapercibidos, están simplemente ahí, y de ellos sabemos 4 pinceladas justas para poder identificarlos y distinguirlos unos de otros. Esto espero que se solucione en el resto de libros porque estamos hablando del primer libro de una trilogía, porque sí que creo que los hermanos tienen bastante potencial, que son bastante interesantes y que Cassandra Clare podría hacer algo realmente interesante con ellos. El único que destaca es Tai, porque tiene autismo y me gusta mucho cómo Cassandra Clare trata el autismo en el libro, y también me gusta mucho el ver cómo el hecho de que sea autista puede afectarle como cazadores de sombras, ya que ya hemos visto que la clave en particular y el mundo de cazadores de sombras en general es un mundo bastante cerrado, es un mundo al que le cuesta mucho aceptar lo diferente y que por lo tanto no considera que una persona con autismo y con todo lo que ello implica sea apto para ser cazador de sombras. Sí que es verdad que la trama de Tai se desarrolla un poco más que la del resto de sus hermanos y tengo muchas ganas de ver cómo va a evolucionar esto. Por lo demás, es un libro que me ha gustado mucho, que me ha enganchado muchísimo, que lo he leído bastante rápido a pesar de su longitud y que creo que abre una serie de tramas y conflictos muy interesantes de cara a la trilogía de Renacimiento.
Después continué leyendo libros que me había apuntado para mis retos o propósitos del 2023 y en este caso cayó La pequeña Eve de Catriona Ward. De esta autora ya me había leído La casa final de Nicholas Street y me gustó muchísimo. Esta novela es anterior y me ha gustado, pero no tanto como el anterior libro. Esta novela está ambientada en 1921 en el pueblo de Altanarra, que es como una especie de islote que se comunica por tierra con un puente que cuando suben las mareas pues el puente desaparece, donde viven 7 niños con el tío. Esta familia realmente no es una familia, sino que es una secta, donde el tío, que es el único adulto, se encarga de controlar a los niños y hacerles creer que hay un ente supremo, que es una serpiente, que llegará en algún momento a limpiar la tierra de corrupción y que por lo tanto ellos tienen que estar preparados para cuando llegue la serpiente. El libro comienza cuando 7 de esos miembros aparecen mutilados en un círculo de piedra, supuestamente a raíz de un ritual. Uno de ellos ha conseguido sobrevivir, una niña llamada Dina, y cuenta que fue Eve, una de las niñas, la que mató al resto, por lo que la policía comenzará a investigar qué es lo que ha pasado en ese ritual, empezará a descubrir cosas bastante turbias de la secta y por supuesto intentarán encontrar a Eve. Es la primera vez que leo un libro de sectas y la verdad es que me ha gustado mucho cómo la autora ha representado a esta secta, cómo la autora ha representado el control mental que tiene el tío hacia los niños. Es un libro muy interesante porque nos cuenta todo el maltrato psicológico que ejerce el tío sobre ellos, todo lo que les obliga a hacer, cómo les priva de comida, cómo les priva de libertad, cómo les castiga encerrándoles en una especie de pozo súper angosto y claustrofóbico durante días sin ningún tipo de contacto con el exterior, sin ningún tipo de alimento, para que aprendan de sus errores, y va alternando entre dos tiempos. Por un lado tenemos a Eve como protagonista, que va contando sus días en la secta, lo que van haciendo, cómo es su día a día, y por otro lado tenemos a Dina, que está en el presente, contándonos cómo se ha recuperado o ha intentado recuperarse de los días que pasó en la secta y cómo está intentando salir adelante con su nueva vida. Cuanto más conocemos acerca de estos niños, acerca de este suceso en el que aparecieron todos muertos, más vamos siendo conscientes de que hay cosas raras, de que Dina no nos está contando toda la verdad, de que hay cosas que se contradicen, de que nos faltan muchos datos, de que hay lagunas, y por lo tanto lo interesante no es solamente ver lo que ocurrió en esa secta, sino intentar averiguar qué fue lo que pasó de verdad y si la versión oficial es realmente lo que ocurrió o nos están engañando. Como digo, es un libro que me gustó mucho, pero se me hizo muy repetitivo, especialmente los capítulos contados desde el punto de vista de Eve, donde nos va contando su día a día en la secta, porque al fin y al cabo son niños que están aislados con una rutina muy marcada, con unos castigos que se repiten, y se me hizo muy repetitivo, porque todos los días de Eve son exactamente iguales. Es verdad que hay cambios en los niños, es verdad que hay ciertos conflictos que surgen entre ellos y con el tío, y vamos viendo cambios y vamos viendo cómo esa rutina y esa burbuja se va rompiendo en algunos momentos, pero constantemente nos están hablando de lo que comen los niños, de cuándo comen los niños, de todos los rituales que hacen con el tío, que siempre es el mismo ritual, y al final, a pesar de que es un libro muy cortito, en algunos momentos se me hizo pesado. Quiero decir, cuando lees el procedimiento del ritual por 10ª vez, dices, basta ya, lo habéis hecho 10 veces, creo que ya me ha quedado claro, por favor, pasa al punto siguiente. Y aunque entiendo que es necesario que sea tan repetitiva, porque al final los niños están viviendo eso todos los días de su vida, como lector cansa un poco leer siempre las mismas escenas y leer los mismos momentos repetidos una y otra vez, pero por lo demás es un libro que me ha gustado muchísimo, no solo por el morbo de los horrores que ocurren en Altanarra y ver cómo se van desarrollando esa manipulación mental, sino también porque en ningún momento sabemos con exactitud qué es lo que ha ocurrido dentro de esa casa, a pesar de que vamos viendo poco a poco lo que nos va contando Eve. Realmente en ningún momento llegamos a entender qué es lo que ha ocurrido con exactitud, así que es muy interesante ver cómo todas las piezas del rompecabezas van encajando. Después me releí Rojo, Blanco y Sangre Azul con motivo del estreno de la película en Amazon Prime. Aquí no me voy a detener muchísimo porque ya os hice un vídeo que os dejaré por ahí, donde os hablo de mis parejas LGTBIQ+ favoritas, y aquí por supuesto están Alex y Henry. Solamente os voy a contar un poco por encima la sinopsis, y es que aquí tenemos un futuro alternativo donde la presidenta de los Estados Unidos es una mujer y está trabajando en las próximas reelecciones. Su hijo Alex es el protagonista, el que nos cuenta la historia, y se lleva a matar con el príncipe Henry de Inglaterra. En la boda del hermano del príncipe, Henry y Alex discuten, provocando que la tarta nupcial se les caiga encima, con todas las repercusiones políticas internacionales que eso tiene. Así que la corona de Inglaterra y la Casa Blanca
acuerdan que ambos tienen que aparecer en público y fingir que son super mega hiper amigos. Es una historia de enemies to lovers donde al principio se odian, pero como se ven forzados a pasar tantísimo tiempo juntos, descubren que el otro no es lo que parecen y bueno, pues terminan haciéndose amigos y de ahí terminan en una relación, con toda la problemática que esto supone, especialmente para Henry, porque pertenece a la monarquía inglesa y por lo tanto no está bien visto que haya un príncipe gay en sus filas. Es un libro que me gustó muchísimo, me lo he vuelto a leer, me ha vuelto a gustar lo mismo que la primera vez y como digo, si queréis saber más mi opinión os remito a ese vídeo. El siguiente libro que me leí sinceramente no tenía expectativas de ningún tipo porque es de un autor que me ha decepcionado en todo lo que he leído de él últimamente y porque además es un libro que ha recibido reseñas muy mixtas desde que se publicó. Yo sinceramente me adentré en el libro con expectativas muy bajas y al final ha resultado ser un 5 estrellas, así que estoy súper contenta. Y os estoy hablando de Trenza del mar esmeralda de Brandon Sanderson, la primera novela de su proyecto de novelas secretas. Lo leí por supuesto con mi queridísima Rebeca de Un Libro Más y las dos estamos de acuerdo en absolutamente todas las opiniones que hemos tenido de este libro. Hemos coincidido 100% en que este libro es una maravilla. Es como una reinterpretación de La princesa prometida, donde tenemos como protagonista a Trenza, que vive en una isla de la que todo el mundo quiere huir, rodeada por el mar Esmeralda, que es un mar de esporas, porque aquí los mares no tienen agua, sino que tienen esporas. Esporas que son muy peligrosas y dependiendo del color que tenga la espora, produce unas características mortales u otras. En el caso de las esporas del mar Esmeralda, al mínimo contacto con el agua comienzan a surgir un montón de plantas y de ramas peligrosísimas. Y bueno, nuestra protagonista es Trenza, que es muy amiga de Charlie, que es el hijo del duque. Al duque no le hace gracia que Charlie tenga este tipo de compañías porque Trenza viene de una familia sin demasiados recursos, ella misma se dedica a limpiar ventanas, así que aunque Charlie y Trenza son súper amigos, se llevan genial y están hechos el uno para el otro, pues el duque no ve con buenos ojos esta relación con su hijo, así que un día deciden marcharse de la isla porque quiere buscarle una mujer adecuada a Charlie. Trenza queda absolutamente devastada y pasa los meses languideciendo. Lo único que la mantiene un poco animada es que el propio Charlie le está mandando cartas de lo que está haciendo, de sus aventuras y además con cada carta le manda una taza porque a Trenza le encantan las tazas y las colecciona. Hasta que un día de repente las cartas dejen de llegar porque resulta que el padre de Charlie se ha cansado de que su hijo no pare de rechazar o más bien de espantar a todas sus posibles prometidas, así que ha decidido dárselo a la hechicera del mar de medianoche. Bueno, realmente la hechicera creo recordar que le secuestra y pide un rescate de dinero estratosférico, pero el duque, como está un poco harto de su hijo y considera que no es digno, pues decide olvidarse del rescate y dejarle a Charlie a la hechicera. Trenza no puede permitir que esto ocurra y cuando se da cuenta de que efectivamente su familia no va a mover ni un solo dedo para rescatar a Charlie, ni corta ni perezosa, decide escaparse de su isla para rescatarle. Termina metida en un barco pirata, viviendo un montón de aventuras, a cada cual más peligrosa, y planteándose a ver cómo narices consigue rescatar a Charlie de la hechicera, que es conocida por ser increíblemente peligrosa y que además vive en el mar de medianoche, que es el mar que tiene las esporas más peligrosas de todos los mares de esporas y que además es un mar que apenas ha sido explorado porque meterte en él con un barco es prácticamente meterte en la boca de la muerte. De verdad que me ha encantado este libro, es una novela de aventuras, es una novela muy simple para lo que nos tiene acostumbrados Brandon Sanderson y yo creo que precisamente por eso no a tanta gente le ha gustado, porque si bien es una novela que tiene conexiones con el resto del Cosmere, no es una novela que te obligue a estar atenta al 100% para estar intentando hacer conexiones de este punto se relaciona con esa otra cosa que leí en tal capítulo. No, es una novela hecha solo y exclusivamente para disfrutarla, para leerla por el placer de leerla. Y creo que eso es algo a lo que no nos tiene acostumbrados Sanderson, por lo que puedo entender que los super mega ultra fans de Sanderson no se hayan visto cómodos leyendo esta novela. Yo agradezco muchísimo que Sanderson también escriba novelas más sencillas para leerlas solo por el placer de leerla y disfrutar de los personajes y disfrutar de las aventuras sin tener que estar quemándote el cerebro para ver cómo se conecta con el resto de libros. Aunque sí que es verdad que si habéis leído otros libros del Cosmere entenderéis muchas referencias, cosa que a mí me ha hecho bastante ilusión. Como digo, es una novela de aventuras, es una novela de piratas donde tenemos a Trenza que va a hacer lo posible por rescatar a Charlie y que además va a aprender muchísimo del proceso y va a evolucionar muchísimo porque es un personaje que pasa de una isla muy pequeña, que está completamente aislada, una isla de la que de hecho nadie puede salir y ella tiene que salir con ciertas estratagemas, por lo que no conoce nada del mundo exterior, así que aprenderá muchísimo en este viaje. Trenza es un personaje que me ha encantado porque me parece una chica muy cándida, muy inocente, pero al mismo tiempo muy inteligente, muy astuta, muy práctica. Y una cosa que me ha gustado mucho de este personaje y que además lo dice el propio narrador, que por cierto el narrador es Hoy, si habéis leído otros libros del Cosmere sabréis quién es,
Es la primera vez que aparece este personaje como narrador y me ha gustado mucho leer desde su voz. Una cosa que dice Hoyt en el libro y que yo estoy completamente de acuerdo y que es lo que más me gusta de Trenza es que Trenza piensa. Trenza es una heroína que no se lanza de cabeza a las cosas, sino que realmente se sienta y piensa y reflexiona al respecto e intenta averiguar cuál es la mejor forma y la menos peligrosa de llevar a cabo sus planes. Es verdad que quiere rescatar a Charlie, es verdad que está dispuesta a sacrificar lo que sea por rescatarle, pero eso no significa que sea impulsiva, eso no significa que no escuche a los demás, que no acepte consejos, que no sea reflexiva, todo lo contrario, ella sabe que la única forma de rescatarle y de enfrentarse a algo tan peligroso como la hechicera y el mar de medianoche es planteando una estrategia efectiva o lo más efectiva posible, teniendo en cuenta sus opciones y sus posibilidades. Y eso es algo que me ha gustado muchísimo, muchísimo del personaje, que realmente es consciente de sus limitaciones, que además, aunque su objetivo principal sea ese, no significa que pierda la perspectiva sobre el resto de cosas que le rodean, y que aunque a veces tenga que desviarse del camino y tomar caminos más largos, aunque esté tentada de tomar el atajo, prefiere tomar esos caminos más largos si con ello ayuda a las personas que están a su alrededor y a las personas que le importan. Es mi personaje femenino favorito de Brandon Sanderson, porque además es una chica que es capaz de reconocer sus limitaciones, que es capaz de reconocer sus errores, que es capaz de reconocer sus vulnerabilidades. Además, la forma en la que está escrito, no sé si es porque el narrador es Hoyt o si lo ha hecho así a propósito y no es la voz realmente de Hoyt, hace que recuerde a todos esos cuentos de princesas, a todos esos cuentos de aventuras. Tiene como un estilo muy de cuento de hadas, muy de libro de aventuras que le va perfecto y que me ha gustado muchísimo. La pluma de Sanderson en este libro no tiene nada que ver con la de sus otros libros del Cosmere y me ha parecido preciosa y que encaja perfectamente con la historia que nos está contando. Voy a decir algo que jamás pensé que diría de Sanderson, bueno, lo dije con El aliento de los dioses, y es que me encanta la relación que hay entre Trenza y Charlie. Me parece preciosa y creo que se ha convertido en mi pareja favorita de Sanderson junto con la pareja del aliento, porque de verdad que creo que es la primera vez en la que estoy tremendamente satisfecha con cómo ha evolucionado y cómo se ha establecido esa relación. Trenza ha sido toda una experiencia de leer, lo he disfrutado muchísimo, me encanta que sea un libro tan diferente de este autor y al mismo tiempo siga teniendo esa esencia de sus otras novelas. Aunque os advierto, si habéis leído Nacidos de la Bruma, El archivo de las tormentas u otros libros de Sanderson, puede que este libro no os guste tanto como esas novelas, porque ya digo que es bastante diferente. Aún así, para mí ha sido un librazo, lo he disfrutado muchísimo y además leerlo con Rebeca ha sido maravilloso porque las dos estábamos súper emocionadas en los mismos puntos y tengo muchas ganas de leer el resto de novelas secretas y ver qué sorpresas me deparan. Y ya el último libro que me leí en agosto, que ha sido el que menos me ha gustado de todos, y el hecho de que no me haya gustado tanto como yo esperaba ha sido bastante decepcionante porque es de una autora de la cual ya me he leído otros libros y para mí han sido 5 estrellas. Es una autora a la que tenía muchas ganas de volver a leer y que en cuanto vi que sacaban esta novedad suya en España me lancé sin pensarlo demasiado. Y os estoy hablando de Holly Jackson con su última novela Five Survive, que sinceramente no entiendo por qué han traducido el título, pero bueno. Aquí tenemos a 6 amigos que se van de viaje en una autocaravana, deciden conducir durante todo el día, incluida la noche, para llegar al día siguiente a su destino y así poder disfrutar más de sus vacaciones, y durante el trayecto, en plena madrugada, sufrirán un pinchazo de las 4 ruedas. Descubrirán que las ruedas no se han pinchado por casualidad, sino que hay un francotirador que les está acechando en mitad del bosque, que es donde se han quedado tirados, y que les amenaza diciendo que uno de ellos guarda un secreto muy importante y que hasta que no averigüe ese secreto ninguno de ellos va a salir de ahí. La protagonista y la que nos contará toda esta historia es Red, y desde el principio sabemos que ella guarda un secreto, aunque no sabemos si ese es el secreto que el francotirador quiere averiguar, porque por supuesto el resto de sus amigos también guardan secretos bastante preocupantes y peligrosos, y nos encontramos ante un thriller bastante asfixiante porque están perdidos en mitad de un bosque sin cobertura, sin poder pedir ayuda de ninguna forma, sin poder huir, y aunque desde el principio sabemos que Red oculta algo y que ella tiene un secreto, no sabemos si es su secreto el que quiere el francotirador, porque el resto de sus amigos también tienen sus propios secretos y no son secretos precisamente inocentes. Es el típico thriller donde están las 6 personas encerradas en un sitio muy angosto con todas las tensiones que ello supone, donde empieza a haber un montón de discusiones porque intentan saber quién es el que está guardando el secreto. Por supuesto, le piden a sus compañeros que digan el secreto que sea, pero nadie quiere confesar absolutamente nada. En fin, ya sabemos cómo van este tipo de historias. Y como digo, es un thriller que yo esperaba ponerle 5 estrellas del tirón, porque quiero decir, es Holly Jackson, así
Asesinato para principiantes es un librazo, pero me ha resultado bastante decepcionante. Para empezar, tenemos 6 protagonistas, de los cuales no sabemos prácticamente nada. De la que más sabemos es de Red, porque es la protagonista, porque vemos todo desde su punto de vista y es el personaje al que por lo tanto más se explora, pero de los otros 5 chavales no sabemos prácticamente nada, solamente aquello que es necesario para la trama y su personalidad con respecto a lo que está ocurriendo dentro de la caravana y su personalidad con respecto a lo que conoce Red de ellos, con lo cual no hay un desarrollo de personajes. Esos amigos están ahí simplemente por la tensión, por saber quién guarda un secreto y qué es lo que están guardando. Así que del apartado de personajes no me ha gustado nada, sobre todo teniendo en cuenta cómo esta autora indaga en la psicología de sus personajes en libros anteriores. Aquí eso ha brillado por su ausencia. Eso ha supuesto a su vez que te dé absolutamente igual, por lo menos a mí, si alguno de ellos muere, si alguno de ellos sufre. La tensión de ellos intentando huir de la caravana para mí no fue tensión como tal, porque si alguno de ellos recibía un tiro en la sien, como que me daba absolutamente igual, porque realmente nunca llegas a conocerlos. Y por otro lado, desde el principio yo ya sabía que era lo que iba a ocurrir, yo ya sabía de quién era el secreto que estaba buscando el francotirador, aunque sí que es verdad que no sabía el secreto exacto que estaba buscando, evidentemente, sí que sabía qué personaje lo guardaba. Conforme más avanzas en el libro, conforme más detalles te va dando la autora y más vas descubriendo de los personajes y de lo que les ha llevado a ese punto, más evidente era para mí la resolución. Sí que es verdad que a lo mejor no sabía el 100% de lo que iba a ocurrir y de cómo iba a ocurrir, pero sí que sabía perfectamente por dónde iba a ir la autora, sí que sabía perfectamente cómo se iba a ir resolviendo la trama, y eso hizo que al final para mí fuera cero impactante, porque 100 páginas o 50 páginas antes de terminar el libro yo ya sabía qué iba a pasar, cómo iba a pasar, cuál era el secreto, quién tenía el secreto y en fin, ya había descubierto todo lo que quedaba por descubrir. Esto es decepcionante no solo por el hecho de que ya he comentado muchas veces que a mí que un thriller sea predecible me destroza el thriller, porque es que la gracia de este tipo de novelas es no saber quién es el asesino, lo que sea, sino descubrirlo al final y que el autor te sorprenda. Pero además fue doblemente decepcionante porque yo vengo de leer Asesinato para principiantes, que está infinitamente mejor planteado que esta novela, donde, como ya digo, tenemos muchísimo mejor desarrollo de personajes, la autora indaga en la mentalidad de todos ellos, en su psicología, y los conocemos a todos al dedillo. El crimen que hay que resolver está muchísimo mejor planteado, es mucho más enrevesado, tiene muchas más aristas, muchos más matices, y cuando crees que lo has descubierto todo, te vuelve a sorprender con un nuevo giro de trama o añadiendo una nueva información que no te esperabas. Es verdad que es una buena novela para empezar a leer a Holly Jackson porque es autoconclusiva y porque creo que a pesar de todos sus fallos mantiene la esencia de esta autora y mantiene la esencia de las novelas que suele escribir. Si no habéis leído a Holly Jackson y no queréis meteros en una trilogía, sí que os recomiendo empezar por aquí. Si os gusta este libro, os aseguro que la trilogía os va a flipar, y en el caso de que este libro se os quede corto, directamente iros a la trilogía porque le da 1000 vueltas y es 1000 veces mejor que esta novela. Y hasta aquí todas las lecturas que realicé durante el mes de agosto. La verdad es que estoy contenta porque, a pesar de que he leído poco en cantidad de libros, todos los libros que he leído son bastante tochos y además todos me han gustado un montón, excepto, bueno, ahí el patinazo de Holly Jackson, pero en fin, el resto de novelas han sido 5 estrellas o 4 estrellas, así que estoy muy contenta. Como siempre, contadme si conocíais estos libros, si los habéis leído, si planeáis leerlos, cómo ha ido vuestro agosto, si habéis leído mucho, si habéis leído poco. Yo la verdad es que podría haber leído bastante más porque he tenido bastante tiempo libre, pero es que con todas las olas de calor que hemos tenido no me apetecía nada ponerme a leer, me da mucha pereza, pero espero remontar el mes de septiembre y leer más y mejor. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.